Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, bendiciones de lo alto. Estamos por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, les invitamos a que sigan siguiendo estos devocionales en el libro de los Hechos, donde hemos visto hasta ahora, hasta el capítulo número 5, donde habíamos encontrado en este capítulo el incidente entre Pedro con Ananías y Zafira, que quisieron engañar a Dios, al Espíritu Santo, pero Pedro fue utilizado y les dijo que Dios no puede ser burlado, como dice nuestro amado apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 6. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Y entonces cayeron muertos, dando a entender así al pueblo que el mismo Dios que obraba en el antiguo pacto es el mismo Dios que está obrando en el nuevo pacto. Un Dios santo, justo y que está apartado de la maldad y del engaño y del pecado. Entonces entró temor en todo el pueblo, y luego los apóstoles siguieron haciendo señales, prodigios y milagros poderosos, y todo el pueblo, sus ojos estaban fijos sobre ellos, viendo cómo Dios obraba a través de sus apóstoles, a través de los discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos siguen proclamando es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para seguir acá en estos devocionales en el libro de los Hechos, precisamente en este mismo capítulo número 5, vamos a leer del verso 17 al 26, donde Pedro y Juan son perseguidos, y vamos a titular este devocional La oposición al evangelio y el respaldo celestial, porque hay oposición, sigue habiendo oposición, hay un reino de maldad, de tiniebla, que sigue operando en contra del reino de la luz, en contra del reino de Cristo. Pero vamos a ver cómo estos hechos nos dan a entender a nosotros no solamente una vida superficial, sino también una vida espiritual, que muchos no ven, pero que la palabra de Dios nos corre ese velo para que nosotros nos enteremos de las cosas espirituales que operan tras bastidores, que solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo y conocen la palabra de Dios vemos, percibimos, pero también lo predicamos para que aquellos que están en tiniebla puedan ver la luz, puedan ver la verdad. Hechos capítulo número 5, leemos así en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del verso 17 al verso 26. Y dice así: entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ya el pueblo había creído, se había manifestado que la palabra de Dios estaba llegando a sus mentes y a sus corazones, y que aquellos discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Maestro, son los que estaban haciendo los prodigios, los milagros y la proclamación del Evangelio desde el día de Pentecostés. Fue
pues la dirección que le dio nuestro Señor Jesucristo, primeramente en un marco de inicio del reino visible que se manifiesta en la tierra, pero primeramente en Jerusalén, por medio de la obra del Espíritu Santo. La iglesia ahora se está moviendo. Este reino no era un reino carnal ni político, sino espiritual y eterno. A pesar de que el reino está operando con personas humanas que están en el cuerpo humano, ellos no tienen pues esa visión de un reino terrenal político, sino un reino espiritual que va a conquistar los corazones, las mentes, y que sí, que va a traer paz, amor y armonía para todos los seres humanos, para todos aquellos que se integran al reino de Dios. Y al contrario, va a eliminar las guerras. ¿Por qué seguimos viendo las guerras hoy día en este mundo? Porque no se han rendido a nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que los hombres, ¿por qué pelean? Por envidia, por avaricia. Y dice, por esta misma razón fueron resistidos con fuerza por las estructuras religiosas tradicionales que no habían comprendido las escrituras ni el carácter del Mesías. Fíjese, el carácter del Mesías: paz, amor, gozo, templanza, mansedumbre, misericordia, fe, bondad. Todas estas cosas el Mesías se las había declarado a ellos, pero no entendían, y el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de los discípulos y atrayendo al pueblo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, hacia él. Si el Hijo del Hombre fuese levantado, atraerá todos hacia mí, hacia él. Jesús ya había advertido a sus discípulos que el rechazo no sería simplemente una posibilidad, sino una certeza. Es por eso que el Señor Jesucristo dice que es necesario que vengan persecuciones, aflicciones. A veces nos cuesta ver las aflicciones, las persecuciones, las pruebas como una promesa. El Señor se los dijo, se los prometió. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Así como los profetas antiguos fueron también perseguidos por denunciar la injusticia, por proclamar la verdad de Dios, así también los apóstoles, enviados por el poder del Espíritu Santo, comenzaron a padecer por el nombre de Cristo. Pero lo que se ve aquí no es derrota, sino evidencia del respaldo celestial. La cárcel no pudo retenerlo, las amenazas no silenciaron y la intimidación no quebrantó su fe. Al contrario, ellos salieron gozosos. ¿Por qué? Porque al ver la intimidación, al ver la persecución y al ver todo esto que Jesucristo le había dicho a ellos que le iba a acontecer, ellos estaban viendo verdaderamente una realidad, una vivencia, la palabra de Jesús que se estaba cumpliendo en sus vidas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros a diario. ¿Cómo nosotros podemos ver y entender cómo a diario la palabra de Jesús es efectiva en nuestras vidas? Esta escena, la intervención de un ángel, la predicación en el templo y el desconcierto del Sanedrín revela la soberbia hacia Dios, pero que Dios abre las puertas, sustenta a sus testigos y cumple su palabra. Ahí se revela la soberanía de Dios, la soberanía del reino, la soberanía de Jesús, la soberanía entregada a sus apóstoles. Recibiréis poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y abre las puertas a los cerrojos y pone a los discípulos otra vez a predicar en el templo. Es por eso que se ve entonces la predicación en el templo, el desconcierto del Sanedrín y la intención poderosa de un ángel. Un ángel interviene. Este pasaje encierra una serie de verdades espirituales que reflejan a lo largo de toda la historia de la redención. Dios está con nosotros. Lo que predicamos el evangelio, lo que predicamos la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Y vamos a ver este punto: la oposición religiosa motivada por los celos. Es el mismo celo que le tuvieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ira. Fíjese que los saduceos y los fariseos, ellos no concordaban en sus doctrinas. Los saduceos no creían en ángeles y tampoco creían en la resurrección. Y fíjese aquí, ante los ojos de los saduceos, que no creían en los ángeles, pues ya había un testimonio dentro de los mismos discípulos que se lo estaban predicando al pueblo, que ellos habían sido y están siendo libertados y ayudados por los ángeles de Dios. Quien abre los cerrojos, quien abre las puertas, no va a ser el primer testimonio.
Hay varios testimonios acá en el libro de los Hechos donde los ángeles vienen y hacen milagros poderosos, portentosos. ¿Para qué? Para hacer creer a aquella secta que no creía en los saduceos. Más adelante nosotros vamos a ver cómo algunos de estas personas se convirtieron al Señor porque quedaron en vergüenza, quedaron al desnudo sus falsas doctrinas. Hoy día se siguen levantando las falsas doctrinas para atacar la verdad del Evangelio. La resistencia al Evangelio no surge simplemente del ateísmo. Fíjese usted. Así que esta resistencia no surgió nada más que del ateísmo, sino muchas veces de los mismos círculos religiosos que se sientan al lado de las verdaderas religiones que hay en este mundo y tienen un celo porque ellos no se han escuchado y porque los que tienen la verdad predican la verdad, entonces empieza la persecución. Ahora fíjese que ellos se sienten amenazados por la verdad y atacan a Cristo. El sumo sacerdote y los saduceos, lejos de alegrarse por aquella sanidad, era un milagro, era una conversión del pueblo, se llenaron de celo porque buscan la atención hacia ellos. Estos celos no eran solo personales, sino doctrinales y espirituales, porque se querían pues ver ante el pueblo como los verdaderos maestros, pero no tenían la verdad. Los saduceos no creían en la resurrección y por eso se oponían especialmente al mensaje apostólico que afirmaban que Jesucristo había resucitado. La raíz del problema en un corazón endurecido, el orgullo religioso y no poder ver y entender las escrituras que verdaderamente Jesucristo es el Mesías. Isaías 61 dice que el Mesías vendría con estas señales y sus discípulos siguen haciendo estas señales, como dice Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Como en los tiempos de los profetas, el liderazgo espiritual estaba cegado por su propio sistema, incapaz de ver al Mesías que tenían delante de ellos. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Salmo 82, 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Entonces fíjense que ellos no tenían la justicia, no tenían la verdad, se estaba cumpliendo la palabra de Dios, los discípulos estaban predicando la palabra. Ahora vamos a ver este punto número 2, la intervención soberana de Dios al favor de su siervo. Dice, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Fíjese cómo ya aquí la poderosa palabra nos da un detalle muy importante, más un ángel del Señor. ¿Cuál Señor? Del Señor Jesús. Él es el Señor de señores. Fíjense que ya ahora no dice el ángel de Jehová, un ángel de Jehová. Ahora todo es añadido a Cristo. Cristo es el Señor. Por tanto, dice, toda potestad me es dada. ¿Quién le dio la potestad a este ángel? Bueno, Cristo. ¿Para qué? Para que le abriera de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, le dijo, id y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuál vida? La vida que yo estaba predicando. La vida de Jesús, la vida nueva en el Evangelio. El testimonio de los apóstoles no dependía de su propia fuerza. Ahí está claro, amado hermano. Ahí está claro, el amado amigo. Nosotros no dependemos de nuestra propia fuerza. Muchas veces nosotros nos vemos angustiados, agobiados. Quizás tenemos problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno. Pero sabemos y entendemos que el quien nos da la fuerza es el Señor. Y los ángeles están al servicio de los que le servimos al Señor. Ahora nosotros tenemos un respaldo divino. Dice aquí, y en este relato que estamos concluyendo acá, en varias ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor usó sus ángeles como mensajeros y libertadores. Génesis 19, del 15 al 17, Daniel 6, 22. Aquí, como en otras situaciones, en Hechos 12 y Hechos 16, 26, la cárcel no pudo contener a los mensajeros del Evangelio. Recuerdan cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Ahí entonces vemos cómo el poder de Dios le cerró la boca por medio de unos ángeles a los leones. Es poderoso. Entonces, y esta frase que habíamos dicho, la palabra de esta vida, muestra que el mensaje que deberían anunciar no era doctrina fría,
sino vida espiritual, vida eterna en Cristo Jesús. Mis palabras son vida. El reino no podía ser detenido por barrotes ni autoridades humanas. La autoridad ahora está en Cristo. El poder de Dios se derrama. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Este relato yo meditando en esta escritura, orando y pidiéndole al Señor, bueno, se me vino a mí este texto poderoso en Apocalipsis. Nosotros todavía tenemos esta puerta abierta, nosotros todavía estamos predicando el Evangelio. Amado amigo, esta oportunidad que se te abre para ti, para escuchar el Evangelio y que te llegue a tu corazón, es para que tú te arrepientas, es para que tú puedas ver la gloria de Dios, cómo Dios obra en tu vida, quien te da la posibilidad de respirar, de ver, de oír, de sentir, de tener una familia, de tener un trabajo, de ser parte de esta vida, pero que tienes que entender que esta vida es pasajera y que Jesucristo vino a traer la vida eterna, y que mientras que tú tienes una carrera aquí en esta vida y pones todo tu propósito en esta vida, todas tus intenciones, toda tu fuerza, porque te vas a morir y todo se va a acabar y tengo que dejar algo a mi familia, tengo que dejar un legado. Cristo nos deja su legado, un legado espiritual que no va a ser pasajero, que nosotros ahora estamos aquí con paciencia, con sabiduría, con tranquilidad, porque sabemos que nosotros estamos sirviendo un reino que es un reino eterno. No desesperado porque me voy a poner viejo y no me voy a graduar en la universidad, me voy a poner viejo y no voy a realizar mi negocio, me voy a poner viejo y no voy a poder tener mi vehículo, me voy a poner viejo y no voy a acabar de construir mi casa. A sabienda que seguimos trabajando para tener nuestras propias cosas aquí, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Tenemos una familia, tenemos familiares, tenemos responsabilidades, pero hemos entendido que la verdadera vida, la verdadera esperanza está en Cristo Jesús. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis eternamente y para siempre. Vamos hacia la presencia del Eterno. No estamos nosotros cerrados a las posibilidades humanas, porque tenemos nosotros necesidades y las tenemos que llevar a cabo con responsabilidad, pero estamos totalmente abiertos y trabajamos con ahínco. Todas las cosas que hacemos aquí, ahora las hacemos para el Señor. El Señor dice en su palabra: todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Esa puerta sigue abierta, amado amigo. El Evangelio te llega a tu corazón, te llega a tu vida. Está en ti aceptar a Cristo, que este mensaje te ha llegado. Si alguien te ha compartido este mensaje, es porque el Espíritu Santo le puso en el corazón a esa persona a compartir la palabra para que te llegue a tu vida. Ya bien sea que sea un familiar, un compañero de trabajo, pero es Dios quien lo puso. Ahora vamos a ver este punto número 3, la fidelidad de los apóstoles frente a la intimidación. Y puesto en pie en el templo, anunciad. Fíjese que los manda a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, después de ser librados sobrenaturalmente, no buscaron esconderse ni huir, sino que obedecieron la voz del Señor, fueron directamente al templo. Ahora, el ángel no le estaba diciendo nada nuevo, ya Jesucristo le había dicho que anuncien el Evangelio, es decir, al mismo lugar de donde provenía la oposición, ahí ellos también estaban dándole también oposición al reino de las tinieblas, y prevaleció el poder del Espíritu Santo. El valor que viene sobre nosotros cuando está el Espíritu Santo es el valor que nosotros estamos viendo en la palabra, que dice la palabra de Dios en Zacarías: no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Así que el valor que el Espíritu Santo había impartido en ellos los llevó a poner en práctica lo que Jesús le había enseñado. No temáis a los que matan el cuerpo, Mateo 10:28. Nosotros vamos a seguir siendo perseguidos, vamos a seguir siendo difamados, vamos a seguir siendo amenazados, pero nosotros tenemos que verdaderamente predicar la palabra de Dios. Hay gente que no quiere escuchar el Evangelio, pero sí hay gente que lo quiere escuchar. Bueno, esa gente que lo quiere escuchar, aquí está el mensaje. El pueblo los escuchaba con atención y los principales líderes comenzaron a sentir temor, no solo por la fuerza del testimonio, sino por la respuesta del pueblo que estaba siendo impactado por el
el poder de Dios. Así que tú que estás escuchando la palabra te está impactando, porque esta es la palabra que da vida, esta es la palabra de Jesús. Y dice, y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Ahora vamos a ver este punto, el cumplimiento visible de las palabras de Jesús. Eso es algo importante, tanto para usted, amigo inconverso, como para nosotros, los cristianos. Es clave que nosotros veamos la palabra de Jesús a diario cumpliéndose en nuestras vidas. Pero por lo menos yo estoy predicando la palabra. Las cosas que yo hice hoy y las cosas que el Espíritu Santo me permitió hacer para que yo tuviera un tiempo y desarrolle verdaderamente la palabra de Dios en mi vida. Predicar el Evangelio, orar, enseñar la palabra, dirigir la palabra al corazón de aquellos que están perdidos y a aquellos también que están en el reino, para que se alimenten con la palabra del Mesías. Así que el cumplimiento visible de las palabras de Jesús. Fíjese lo que dice aquí: he aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Todo lo que los apóstoles vivían estaban bajo el marco del cumplimiento de las promesas de Cristo. Desde la persecución, Jesucristo le dijo eso. Aunque nosotros quizás lo veamos como una afrenta, quizás lo veamos como una prueba, es una promesa que Jesús le dice. Van a tener persecución. Y luego le dice la oposición religiosa, Mateo 23:34, cuando él habla con los fariseos. Y en Mateo 5, cuando da la bienaventuranza, bienaventurado el que tiene persecución por causa de la justicia, por causa de mí. Y vemos Mateo 23, cuando él ataca a los fariseos, el respaldo del Espíritu Santo. Juan 14:26, yo os daré palabra, hasta la valentía para predicar, a pesar del peligro. Todo lo que ellos estaban viviendo había sido anunciado con exactitud, se está cumpliendo. Lo que Jesucristo le dijo en Mateo 5:11, Mateo 23:34 y Juan 14:26. Ahora, nosotros en nuestra vida a diario vemos cómo la palabra de Jesús se cumple. Es su poder, es su verdad. Este pasaje, como muchos otros en Hechos, no solo narra hechos milagrosos, sino que establece patrones espirituales. El reino de Dios avanza en medio de la persecución y su victoria se evidencia en la fidelidad de sus testigos. Es por eso que nosotros tenemos que ser testigos fieles, mantenernos en la brecha. La iglesia naciente, fundamentada sobre la confesión de Pedro, Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esa confesión de que Jesús es el Mesías, vivió desde el principio la tensión entre el testimonio del reino y la resistencia del mundo religioso. Los apóstoles no estaban solos, la promesa de Cristo y la acción del Espíritu Santo los acompañaban. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y el Espíritu Santo es quien nos pone a nosotros el valor para que nosotros seamos guiados a toda verdad y llevemos la palabra del Señor. Este episodio confirma que el reino de Dios no solo se edifica por métodos, no se edifica por métodos humanos, sino por la acción soberana de Dios. Fíjese que todo lo que está pasando aquí no es artilugio que hicieron los apóstoles, no es pasos, métodos que buscaron los apóstoles, no. Aunque encarcelados, los apóstoles no estaban derrotados. Aunque perseguidos, no estaban solos. La cárcel se convirtió en un testimonio más poderoso todavía, porque fueron libres por medio de manos del Señor. Hoy como ayer, la iglesia está llamada a anunciar todas las palabras de esta vida con fidelidad, aun cuando haya oposición. ¿Cómo se escribió en el Apocalipsis una palabra poderosa? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Amado hermano, dice la palabra, sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Es la palabra de Dios la que te está llegando a tu mente, a tu corazón. Y tú, amigo, que escuchaste este mensaje, ¿estás tú viviendo solamente para esta vida o estás tú viviendo para Jesús? ¿Tu vida verdaderamente está en las manos del Señor? ¿Tú ves cómo Dios obra en tu vida? ¿O simplemente tú das gracias a Dios por darla? ¿O simplemente tú eres un religioso? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser hijo de Dios. Es necesario tener los frutos del Espíritu. Por su fruto los conoceréis. No basta con una vida religiosa. Estos religiosos
se llenaron de celo, se llenaron de ira y siguieron haciendo las cosas a su manera, hasta que muchos después entendieron que la palabra era verdad, que Jesús es el Mesías y que le estaba hablando a ellos y que ellos estaban equivocados y rindieron su corazón. El problema está en el orgullo, en la soberbia y la jactancia, a querer hacer las cosas como yo quiero, como yo las entiendo, como a mí me parece y no como Jesús te las pide. Los apóstoles se rindieron porque Jesús dice: toma la cruz, niégate a ti mismo, a tus intenciones, a tu religiosidad, a tu verdad y a tus pasos y tus métodos para poderte salvar. El hombre está muerto en delitos y pecados y Cristo es la vida, Cristo es la esperanza. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, gracias, Señor, por este mensaje que hemos leído, hemos oído, hemos escuchado, Padre amado. Gracias porque tu palabra es verdad. Vemos cómo tu mano, Señor, sigue así, obrando, como tú te manifestaste, Señor, mi Dios amado, con aquellos profetas que trajeron la palabra que ahora se cumple en Cristo, Señor, y que ahora se cumplió en sus apóstoles, y que ahora se cumplen en sus seguidores actualmente, Señor. Y vemos cómo tu mano obra en nuestras vidas, cómo tu mano nos pone a nosotros, Señor, mi Dios amado, ese querer como en hacer por tu buena voluntad, de hacer, Señor, tu obra, de cumplir tu palabra, Señor, de que nosotros nos arrepintamos de todo corazón, que no andemos por nuestra propia fuerza, que no andemos por nuestros propios ideales, por nuestro sistema religioso, sino que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Tú nos pides fidelidad. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta la muerte. Tú nos has dado vida eterna y cuando estemos contigo seremos coronados, Señor. Pero también te pedimos por aquellos, Señor, que son infieles, que andan en su religiosidad, que solamente trabajan para esta vida, que no tienen más esperanza. Señor, abre sus mentes, abre sus corazones, tócalo en el poderoso nombre de Jesús, Padre, para que ellos puedan ver y entender que no se trata de una vida religiosa, se trata de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura, para ser un hijo tuyo, para sentir tu verdad, tu palabra, tu amor, tu misericordia, de escucharte a ti espiritualmente. Tu palabra lo dice, que tú buscas los verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Por eso te damos las gracias, Padre. Ponemos en tus manos esta oración, creyendo, Señor, por la fe, de que tú tocas las mentes y los corazones, no solamente de nosotros, sino también de aquellos, Señor, que están perdidos en pecado, Señor, en maldad. Señor, este es tu mandato, esta es tu voluntad, no vino de nosotros. Nosotros te obedecemos a ti. Es por eso que nosotros creemos que tú vas a obrar, porque este es tu anhelo en tu corazón, en tu mente. Por eso tú llegaste a la cruz del Calvario y enviaste a tus discípulos. Este es tu propósito, Señor. Este es tu plan. Que tu palabra llegue a los corazones para que tú hagas el efecto, porque no volverá vacía, como tú se lo dijiste a tu profeta Isaías, sino que va a ser conforme a como tú quieres, Señor. Por eso te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.